Iván Espinosa Los Monteros, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, doña Susana. Y a ti el llanto de Esperanza Aguirre, ¿qué te pareció? Bueno, es que no sé qué decir. Es que todo esto es muy lamentable, ¿no? Y es muy descorazonador. Esa es la palabra, yo creo. Es muy descorazonador. Para los que alguna vez, ya en un pasado pretérito perfecto, lejano, hemos llegado a votar al PP, pues todo esto sea verdad o no. Porque yo, a pesar de todo, tiendo a creer que hay que mantener la presunción de inocencia, sobre todo cuando el que te manda a detener y te imputa es un juez, en fin, que a veces pues también habría que mirar quiénes son los jueces, ¿no? Pero bueno, no huele bien, no tiene buen aspecto nada de todo esto, más bien lo contrario, y es muy descorazonador. Yo, la única conclusión positiva que saco de todo esto es que Cristina Cifuentes, que ahora se ha puesto al frente de la manifestación de la persecución de sus compañeros y quiere hacer de esto una causa política, creo que ha cercenado su futuro como sucesor de Mariano Rajoy, porque Rajoy ha tomado nota de cómo trata a esta señora a sus antecesores y evidentemente creo que esta es la mejor noticia. Cifuentes ya no podrá ser nunca sucesora de Rajoy. Beatriz Becerra, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y la implicación de este tipo de compañías, Indra, OHL, PricewaterhouseCoopers, pero otras muchas más, no es la primera vez que lo vemos. No es la primera y probablemente no sea la última. Eso no quiere decir que, por definición, las empresas sean de este carácter, no de las que hemos hablado, u otras, tengan un gen que les obligue a ser corruptas o a ser cómplices de prácticas corruptas como las que estamos viendo. Pero sí es cierto que lo que existe es un modelo, existe un paradigma que de alguna manera implica que el hecho de ser una gran empresa y el hecho de que haya políticos en determinadas instituciones con esa intención, ¿no?, de lucrarse o de obtener un beneficio que no corresponde, implica necesariamente a las grandes empresas porque son las que mueven los grandes capitales. ¿Cómo acabar con corruptos y corruptores? Has puesto antes en cuestión la independencia del juez. Bueno, es que, he querido entender. Bueno, es que a mí me hace mucha gracia que ahora el PP hable de que los jueces son independientes. Vamos a hablar de años eso. para cambiar Esto es eso, lo que no lo ha llamamos hecho. gancho. Claro. Vamos a hablar de Ahora vamos al esto, de ganchillo. este asunto. Publicidad, a la vuelta. Vamos con ese atentado justo anoche, a 3 días de las elecciones en Francia, en los Campos Elíseos y en una de las zonas más turísticas de Francia, de París. Hablamos de elecciones francesas, si queréis hablamos también de Reino Unido, va a ser la siguiente cita electoral. El resultado del domingo es más importante la primera vuelta que la segunda y ese resultado puede tener efecto en la cita del Reino Unido. Y luego hablamos de morosidad, hablamos de previsiones del gobierno para la economía y de lo que queráis. Publicidad y entramos en materia. Bueno, estoy leyendo algunos de los editoriales que trae hoy la prensa sobre esta última operación, la operación Lezo. Veo, por ejemplo, en uno de ellos que dice la partitocracia ha acelerado el proceso al convertir los partidos en los mejores vehículos para enriquecerse. Dice, el poder corrompe, pero la falta de poder corrompe absolutamente. ¿Tiene remedio? Todo tiene remedio. La corrupción de la que hablamos comienza con ingresar dinero para el partido para terminar embolsándoselo. En toda corrupción hay un corrupto y un corruptor, quien corrompe y quien se deja corromper. Bueno, son algunas de las frases que he ido rescatando sobre esta operación. Hay otra, dice, por primera vez un gran caso de corrupción se ha nutrido en parte de una voluntad interna de limpieza. Bueno, es bárbaro lo que está pasando, Beatriz, ¿verdad?, con todo este asunto. Y lo que queda por ver. Claro, y lo que queda por ver. Antes hablaba el entrevistado, Galindo, hablaba hace un rato de que nos espera una década. Yo no sé si es una década o es un siglo o lo que será en cuestión de duración. Pero lo que sí es cierto es que la corrupción puede aparecer y de hecho ocurre porque está en la esencia de la actividad humana que tiene que ver con el poder, con el dinero, pero lo que está en nuestras manos como democracias, como instituciones políticas, es poner el marco, poner la red suficiente, tanto legal como práctica, para limitar al máximo esa acción y para expulsar las acciones corruptas y a los corruptos. Y esto es algo que se hace desde las instituciones democráticas. No se hace con autobuses, por ejemplo, el que esta semana terrible de operaciones anticorrupción haya empezado por un autobús con unos dibujos, es lo que, de alguna manera, desintegra el concepto de la política actual.
porque tenemos un partido como Podemos, que está en las instituciones, que tiene una enorme capacidad de acción y, sin embargo, lo único que hace es poner un autobús en la calle. Quiero recordar que los detenidos de esta operación los ha detenido la Guardia Civil por orden del juez. Así es como se lucha contra la corrupción, con una investigación y con una acción después que tiene que entrar en cuanto de organización criminal hay detrás, cuánta responsabilidad tiene cada uno. Y en esta operación tiene mucho que ver también, por ejemplo, un fiscal jefe anticorrupción que en un primer momento intenta paralizar esto y que en este momento lo que ha hecho es dar una instrucción de que no se acuse a los que están ahora mismo imputados por ese delito de organización criminal, cuando la trama de verdad, esto sí que es una trama criminal, es bastante evidente. Iván. Yo haría 3 consideraciones adicionales, estando de acuerdo con todo lo que ha dicho Beatriz. Primero, que la corrupción es la peor cara de España, los políticos son la peor cara de los españoles, pero la corrupción y la actuación de estos políticos no se produce en un vacío. Es decir, ¿por qué en España estamos descubriendo ahora que ha habido durante tantos años tanta corrupción y en otras sociedades se da menos? Pues probablemente porque la sociedad española lo ha tolerado. Es decir, no podemos ahora tampoco llevarnos las manos a la cabeza y decir, ¡qué barbaridad! Un país tan limpio, un país tan intolerante con la corrupción como España, lo que estamos viendo. Porque lo que hemos visto es que durante muchos años la corrupción no se ha castigado ni con los votos ni moralmente. Es decir, aquellos partidos que en los primeros años en que se descubría pequeñas o grandes corruptelas, volvían a ser elegidos, aprendieron que la corrupción no es un lastre electoral. Y de eso podemos dar cuenta con el PP de Valencia, con el PSOE de Andaluz, con la Convergencia catalana. En toda España se ha vuelto a votar a los mismos que en un principio ya se había demostrado que eran corruptos. Luego, todos tenemos que hacer un ejercicio también de reflexión sobre qué tipo de sociedad construimos en la que la corrupción se puede producir. No es una sociedad vacía. Segundo, la corrupción se da no solo en una sociedad que lo tolera, sino además en un entorno económico que lo fomenta. ¿Y por qué digo que lo fomenta? Pues cuando la mitad de la economía está en manos públicas, pues hay una cantidad de dinero, cuando el 45% del Producto Interior Bruto está en manos del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y de los entes públicos, hay demasiado dinero disponible para todos estos políticos. En un proceso de mayor austeridad del gasto político, no estoy hablando de austeridad para los ciudadanos, sino del gasto político, habría menos dinero donde meter la mano y, por tanto, se producirían menos casos de corrupción. Y, por último, especialmente preocupante para mí, es la involucración de empresas privadas de cierto prestigio, o que deberían tener cierto prestigio, en toda esta trama. Y muy especialmente empresas como PricewaterhouseCoopers, esa empresa de la que en su día Pablo Iglesias no había oído hablar en su vida, por lo visto, y que es tan importante para la sociedad económica. O sea, PricewaterhouseCoopers es una compañía auditora. Yo he trabajado en auditoría, y la auditora está precisamente para certificar no solo la limpieza de procedimientos de la administración pública, sino la corrección de la prestación de las cuentas de las empresas privadas, las compañías del IBEX, las compañías no del IBEX. Cualquier compañía cuya contabilidad queramos conocer más a fondo debe ser auditada y es auditada en España. Claro, que la líder en España de auditoría, la líder en la vigilancia de la limpieza de las cuentas corporativas, pueda estar implicada, no digo que lo esté, pero pueda siquiera estar implicada en un caso de corrupción es gravísimo. Y segundo, Indra, la compañía que realiza el recuento de votos, no el escrutinio. También que es una cosa salió en el distinta. caso Púnica, ¿verdad? Es la segunda vez que Sí, sale. la segunda vez, sí. Indra, esa compañía que es la que da los resultados electorales en la noche electoral, que teóricamente deberían permanecer de manera temporal y de manera preliminar y que luego se hace un recuento de votos, resulta que hemos descubierto, algunos que hemos estado en esto, que luego el recuento no se hace, que la Junta Electoral no hace recuento de votos y que nos quedamos con los votos que ha contado Indra. Entonces, que Indra, que está tan cerca siempre del poder, que fue en su día una empresa pública, que nunca ha sido una empresa especialmente limpia, aparezca ahora en casos de corrupción vinculados a un partido político, es especialmente grave también. Sobre la implicación de las compañías, ¿quieres añadir algo, Beatriz? Sí, a mí lo que me gustaría recordar respecto a esta involucración de las empresas es que cuando en España o en Europa hablamos sobre empresas, no hablamos solo de esas grandes empresas, hablamos de millones de pequeñas empresas. Entonces, es ineludible el que haya esta involucración o esta complicidad de empresas, sean grandes, sean pequeñas, con prácticas inmorales y prácticas punibles como son las corruptas. No es imposible. Insisto, las medidas no solo de prevención, sino de castigo de las prácticas corruptas son aquellas que nos permiten vivir en una sociedad democrática y de alto nivel de limpieza y de transparencia. Hablando de estas dos que se han mencionado,
Bueno, a mí el hecho de que un tren fantasma sea el que arrolle a Javier López Madrid, pues tiene un punto de justicia poética, quizá, ¿no? Porque hablamos eso, de fantasmas. Y hablamos de un mundo muy intangible, de relaciones, de involucraciones que van más allá de lo empresarial. En lo que tiene que ver con Indra, pues sí, Indra tiene un largo recorrido de dudas. Lo que se refiere al sistema electoral, bueno, pues sí, los votos sí se cuentan y se cuentan. Ayer decía Alberto Garzón en Twitter precisamente esto que ha dicho Iván, precisamente lo mismo, que vaya tela, ¿no? Que sea Indra quien cuenta los votos, los que estén involucrados en esto, no, los votos los cuentan con el control de los interventores de todos los partidos que están ahí, incluido Unidos Podemos o cualquier partido que se presente a las elecciones, están ahí para controlar ese conteo de los votos. Pero lo que sí es cierto es que Indra se ha beneficiado de una cantidad de concesiones que no está equilibrada con su propia capacidad de acción. Un matiz muy importante para que la gente lo entienda, porque este proceso electoral yo, por ejemplo, no lo conocía hasta que me ha tocado vivirlo. Los votos los cuentan efectivamente los presidentes de las mesas con los delegados de cada partido y con los ciudadanos a los que toca. De ahí se hace un acta y los votos se destruyen. Las actas son las que luego Indra recuenta con un sistema informático que envía al Ministerio del Interior y que es el que vamos viendo en la televisión con el 84% escrutado, el 95% escrutado. Esos son los datos de Indra. Lo que la ley marca es que a continuación, durante los 3 días siguientes, la Junta Electoral Provincial o Central, la que sea, tiene que hacer el recuento de las actas, coger las actas y comprobar que no ha habido errores en esos datos provisionales que tienen meramente título informativo de Indra. Pero es que no lo hacen. Y eso es lo que hemos descubierto en estos últimos 2 años, que al final queda lo que ha dicho Indra. Entonces, Indra puede coger esas actas, canalizarlas a través de sus sistemas informáticos de comunicación y manipularlas sin que nadie se entere, porque nadie va y cuenta las actas. Bueno, es un escándalo mayúsculo. Este asunto, es para dedicar un monográfico. Sí, este asunto va a traer tela y me temo que vamos a volver a hablar de él en próximas tertulias. Enseguida me voy a ir a Francia por las elecciones, por justo el atentado anoche en los Campos Elíseos, y quiero hablar también de ese encuentro con Nick Clegg, de Beatriz. Habéis estado en Bruselas, ¿verdad? No, ha sido aquí en Madrid. Ayer, es verdad. En Madrid, en la Fundación del Pino, ¿no? Sí, en la Fundación del Pino fue. Pero antes, si me permitís, vamos con otro asunto importante. Ayer se celebraba la 4ª cumbre contra la morosidad. Está con nosotros don Antoni Cañete. Don Antoni, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Él es presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. A la cumbre no asistió Cristóbal Montoro, ¿verdad? Pues no, finalmente no hizo acto de presencia. No, ¿cuál fue la excusa? Bueno, realmente el señor Montoro ha estado en todas las cumbres que habíamos celebrado anteriormente, las cumbres político-empresariales, y la verdad es que nos extrañó bastante que no hubiera presencia del gobierno, porque además fue una cumbre donde estuvieron los líderes tanto de Unidos Podemos como de Ciudadanos, como los líderes también de las demás fuerzas políticas y sobre todo también hubo 2 mesas, uno de la contratación pública, que es una ley que está en trámite, que es la más importante que tenemos en nuestro país porque es el 20% del PIB, así como la exigencia ya de un régimen sancionador para los pagos con todos los portavoces económicos de todos los grupos, incluso del Partido Popular, ¿no? Y ayer nosotros lamentábamos efectivamente de que en un acto donde la sociedad civil en el ámbito económico y de forma tan importante, porque había representado a más de 1 millón de empresas y 5 millones de trabajadores, incluso vinieron los líderes sindicales, ¿no? Y estuvieron todos los autónomos de nuestro país representados por sus organizaciones, pues nos extrañó muchísimo que el gobierno no tuviera acto de presencia y sí que estuvieran como en este caso con algunos que son los que no pagan, ¿no? Porque el presidente del gobierno sí que estuvo en la COE, ¿no? Bueno, usted dijo ayer claramente que el gobierno parece que está más del lado de las grandes que del lado de las pequeñas, ¿no? Bueno, ayer sin duda, y realmente lo que pedimos es que ya llevamos 7 años que se hizo el cambio en nuestro país de una ley de pagos que en el año 2004 se había traspuesto de una directiva europea y como ha pasado en muchísimas ocasiones se traspasó o se traspuso de forma errónea porque se introdujo lo que siempre decimos que se hace en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Una pequeña medida indefinida o una pequeña coma que se pone en un sitio y da una interpretación diferente, pues en nuestro país se introdujo en la Ley 3/2004, en la Ley de Morosidad, aquel concepto de pacto de las partes que nos llevó a ser el país que tenía su dilación en el pago más alta de toda Europa después de Grecia, ¿no? Y que causó tanta pérdida de puestos de trabajo y sobre todo también de cierre de empresas, que es lo más importante, ¿no? A Ciudadanos sí que le tienen más cerca. Nosotros tenemos
tenemos cerca a todos, ¿eh? Nosotros no tenemos cerca más a uno que a otros, tenemos cerca a todos los partidos. Ayer fue, yo creo que fue un grito, una proclamación de que el régimen sancionador en nuestro país se debe de instaurar ya, y que eso se va a hacer en un término bastante corto, y se dijo, esto se va a hacer con el gobierno o sin el gobierno, porque hoy en día la aritmética parlamentaria da posibilidades de que las leyes se aprueben con combinaciones, podríamos decir, de todos, de diferentes grupos políticos. Pero ¿no? realmente se va a hacer, porque yo esto lo llevo escuchando desde hace ya muchos años. Bueno, realmente también digo muchas veces que el tema de la morosidad se ha de ver en forma película y no de fotografía, pero nosotros ayer ya declaramos de que o se hace inmediatamente o nosotros no celebraremos más cumbre político-empresariales en la que la sociedad civil reclama al Poder Legislativo de alguna forma pues que implemente medidas, sobre todo por situaciones que llevan a nuestro país a una pérdida de competitividad y de viabilidad del país tremenda. Entonces es absolutamente inexplicable, y ahí ayer se ponía encima de la mesa, ¿no?, este gran problema, ¿no?, que no se puede entender, o sea, que la ley diga que se ha de pagar a menos de 60 días o 30 las administraciones públicas y que se esté pagando a 300, 400 y 500 días, como se constató ayer, pues, y que no se haga nada, es algo o es una forma de corrupción clarísima, porque se está permitiendo a unos pocos, que este es el gran drama en el que deberíamos de alguna forma analizar o en todo caso de implementar este abuso que se está produciendo, de unos pocos en detrimento de todos. Entonces, ¿usted cree que sí, que ya los morosos tienen los días contados? Mire, yo creo que los morrosos son los que tendrían que tener los días contados, ¿no? Porque hay gente, como ayer se puso en pantalla, que está cobrando a 27 días con datos auditados por el Estado, ¿no?, por la Auditoría General del Estado, y que están pagando a 300 o 400 días. Esto no lo podemos permitir y esto debe de tener los días contados. Si no, volveremos a una involución en nuestro país. Don Antoni Cañete, muchísimas gracias por atendernos. Buen día. Muy bien, gracias a ustedes. 19 minutos, 9 de la mañana, Capital Intereconomía, publicidad hacia la vuelta. Hablamos de Francia, elecciones, atentado anoche, hablamos de Reino Unido, elecciones, Fundación Rafael del Pino, esta semana Nick Clegg aquí. Nous sommes convaincus que les pistes qui peuvent conduire à l'enquête. Atentado en París anoche, un policía y uno de los asaltantes murieron. Un atentado que se produce 3 días antes de la primera vuelta de las elecciones. Se tensa el clima preelectoral. Beatriz, ¿qué esperar? ¿Y cómo va a afectar este atentado? ¿Va a tener su incidencia en lo que vayan a votar el domingo los franceses? Bueno, es difícil saber cuánto va a incidir en el resultado final, porque lo que es cierto es que sobre todo esta última etapa de la campaña, la situación estaba convirtiéndose en algo muy, muy difícil de entender, muy complejo en lo que es la expectativa de voto. Sí es cierto que, por supuesto, Marine Le Pen, de entrada, lo que ha hecho es utilizar el atentado de ayer y la muerte de este policía a manos de un reconocido atentante de ocasiones anteriores con un Kalashnikov. Bueno, ¿va a influir? No necesariamente. Lo que sí influye es que la campaña se ha suspendido y estamos a 2 días de las elecciones. Tú decías que esta vuelta es más importante que la segunda. Esta es la vuelta definitiva, claro, porque es en la que se decidirá quiénes son los dos contendientes de la segunda vuelta. Y ahora mismo, en una situación en la que los sondeos dan unas cifras muy igualadas para Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Fillon y Mélenchon, pues realmente cómo sea la combinación que vaya a esa segunda vuelta es realmente determinante, porque se trata de batir a Marine Le Pen, que a priori es quien tiene más opciones de pasar seguro a la segunda vuelta. ¿Quién la va a batir? ¿Fillon? ¿La va a batir Mélenchon? Quien tiene realmente oportunidades es Macron. ¿Y el resultado puede afectar, el resultado definitivo, a las elecciones al Reino Unido, que eran anunciadas esta semana por sorpresas? Bueno, yo creo que son procesos independientes, ¿no? Pero sí me ha hecho gracia lo que ha dicho Beatriz, que es lo que dice muchísima gente y casi toda la prensa occidental, ¿no? Se trata de batir a Marine Le Pen. Es decir, todos los demás candidatos ya se les da un aura de respeto, de respetabilidad, que a Marine Le Pen nunca se le concede, ¿no? Es decir, Marine Le Pen es el diablo para Europa y para todos los bienpensantes, progres, mundialistas de Occidente.
Marine Le Pen, si existe, y si es la que va a ganar mañana las elecciones, o como mínimo es la que está garantizado un puesto en la segunda vuelta, es porque existe una situación a la que no se debería haber llegado nunca. Y yo no estoy de acuerdo en un montón de cosas a las que dice Marine Le Pen, pero un montón, sobre todo lo que tiene que ver con la economía, en lo que tiene que ver con cierre de mercados, en lo que tiene que ver con su salida de la Unión Europea. Yo creo que esos son todos errores que acabarán debilitando a Francia si se producen. Pero quiero recordar que si tiene este tipo de intención de voto, si hay millones de franceses que le van a votar, no puede ser porque haya millones de franceses que son unos fascistas o que son unos radicales o que son de extrema derecha, como nos quieren contar. Que es lo mismo que se puede decir de los votantes de Trump, que es lo mismo que se puede decir de los votantes del Brexit, que es lo mismo que se puede decir de aquellos que votaron no al mal llamado proceso de paz en Colombia. Lo que está sucediendo en muchos países occidentales es que los políticos que han defraudado a los ciudadanos durante muchos años están llevando palos en la forma de nuevos políticos, de nuevas formas, de nuevos formularios, sí, populistas, sí, que dicen cosas que son teóricamente respuestas sencillas a problemas complejos, pero que traen y arrastran a millones de personas. Y en España tenemos el caso de Podemos. Justo decíamos que habías tenido la oportunidad, Beatriz, de estar con Nick Clegg, el ex viceprimer ministro británico. Él decía esta misma semana en Madrid que era imprescindible que May no ganara las elecciones por goleada. ¿Con qué te quedas de lo que dijo Clegg? Bueno, Nick Clegg dijo ayer algunas cosas muy interesantes que también tienen que ver con Francia. Yo no estoy de acuerdo con lo que decía Iván. Claro que tiene mucho que ver lo que ocurre este fin de semana con lo que vaya a pasar en las elecciones generales en Reino Unido, porque todo está conectado, no hay nada separable. Y sí es cierto que, aunque Iván defiende la respetabilidad del planteamiento de Le Pen y el no demonizarla, yo creo que la respetabilidad cada uno la gana a través de lo que propone. Y lo que propone Marine Le Pen es destructivo para Europa, significa socavar de manera radical los principios de la Unión Europea y significa volver a ese planteamiento proteccionista, involucionista y fuera de una unidad, como es el caso de la europea, que es la única que nos puede dar una oportunidad, y eso va directamente en contra de lo que pueda significar una oportunidad para Europa. Es decir, lo que pasa en Francia es radicalmente importante para la oportunidad que tiene Europa de salir adelante. ¿Y del mensaje de Nick Clegg con qué te quedas? Enlazando con lo de Nick Clegg, creo que su principal mensaje es el de reformas necesarias, y esas reformas necesarias deben hacerse a nivel europeo, quiero decir, y en el proceso del Brexit. Es fundamental que Theresa May y los conservadores tengan la suficiente y fuerte oposición dentro del Parlamento británico como para tener enfrente quien controle y quien supervise su acción. Claro, eso está muy bien, pero que es siempre lo mismo, es decir, que la derecha no gobierna. Es lo mismo que escuchamos en España, es lo mismo que escuchamos en Inglaterra. Bueno, doña Soraya, pues habrá que repartir un poco los tiempos, pero no se puede quedar así con que es importante que no gane el PEN, es importante que no gane Theresa May, es importante que no gane Trump. Un titular. Es importante que no gane la izquierda, que es la que es realmente destructiva de todos los valores occidentales. Lo que es importante que no ganen son los extremos, Iván, que son los que destruyen. Son los paralelos. Mélenchon y Le Pen dicen lo mismo. Iván Espinosa Los Monteros, Beatriz Becerra. Gracias, a por el viernes. Adiós.